contentos. Déselo si es para el Señor más fuerte. Dios bendiga a nuestro hermano Tony. Ay, me faltaron mis ojos, hombre. Con razón no miraba. Disculpen, hermano. Pues si usted trajo su Biblia, hermanos, les voy a invitar que vayan abriendo su Biblia y vayamos poniéndonos en ese propósito de nosotros arreglar cosas que tenemos que arreglar en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero usted y yo tenemos que estar al pendiente de ellas. Amén. Yo estaba hablando este domingo pasado ahí en el Free Market de un tema muy especial que ciertamente nos falta tiempo para desarrollar todo eso, pero quiero continuar un poquito sobre eso, y el tema que vamos a tomar es nuestro entendimiento debe ser renovado. Dios quiere restaurar nuestra mente, amén. Y vamos a dar también de alguna manera algunos puntos que son cosas que debemos de tratar nosotros personalmente con nosotros. Yo empecé allá con el capítulo 3 del libro de Génesis, y después vamos a ir allá a 2 Corintios capítulo 11. Así es que les invito que por favor abran su Biblia en el capítulo 3 y miremos. Miren, dice la escritura que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nos advierte el Señor que en este tiempo de gracia tenemos una lucha que es contra principados y potestades que vagan por los aires. Y esa es la lucha que nosotros debemos ahora de preocuparnos por luchar y vencer. Les quiero decir que aquí yo quise empezar aquí porque podíamos empezar allá también, realmente en ese texto bíblico, pero quise empezar aquí para que vean la avería que hizo el enemigo de nuestra alma con nuestros primeros padres. Realmente lo que vamos a poder aquí expectar es que el enemigo sabe persuadir al ser humano y lo persuade en su mente. Y este es un problema que tenemos nosotros que saber, y también tenemos que nosotros estar dispuestos a que sea reparada esta mente por el Dios que la crió. Porque si no la repara el Dios que la crió, le voy a decir que nosotros vamos a seguir con la mente entorpecida. Les quiero decir que eso es lo que dice la palabra de Dios, porque sabe que conocemos a Dios, pero no lo glorificamos ni le damos la honra como Él la merece. Y ese es un problema que tenemos. Aquí se trató de un punto muy específico. Vamos a hablar desde 1 hasta el 4, verso 4 del capítulo 3 del libro de Génesis. Y vamos a leer esta porción bíblica, después vamos a ir al capítulo 11 de 2 Corintios, ¿ok? Dice así la escritura, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire cómo trató: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vamos a ir al capítulo 11 del libro de 1 Corintios. Y vamos a leer algunos versículos aquí, capítulo 11 de 1 Corintios. Vamos a leer también 4 versículos aquí, amén. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a esperar a los que no la tienen todavía. Primero Corintios capítulo 11, versos 1 al 4, amén. ¿Ya lo tienen ahora sí? Dice así, tiene un signo de exclamación. Si ustedes notan, para los que no saben, ese signo que se ve al principio es exclamación. Y dice, a través del apóstol Pablo, dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, segunda, sí. Disculpe, yo dije primera, estoy en segunda. Vayan a la segunda, pues, por favor. De Corintios capítulo 11, verso 1 al 4. ¿Ok?
¿Ya lo tienen ahora sí? Dice, ojalá y me toleráis un poco de locura. Sí, tolerarme, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis, ahí vamos a parar. Es una pregunta que tal vez nosotros tenemos que hacernos. ¿Estaríamos dispuestos a tolerar otra palabra que no sea la palabra de Dios para nosotros? ¿Estaríamos dispuestos también nosotros a poner atención a lo de Dios y no a lo de contumaz que anda perturbando las mentes de los hijos de Dios? Esta es una pregunta, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita profundizarnos en estas escrituras. Hay más escrituras que podemos mirar. De alguna manera vamos a ir mirando otras escrituras. Y el propósito es de que usted y yo sepamos cómo podemos librarnos de estos pensamientos que divagan en nuestra mente, que no son de Dios, que son del enemigo. Le voy a decir, o solamente que alguien diga, no, pues es que son mis pensamientos. Pero todo lo que no concuerda con Dios no es de usted. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Aquí en la mente debería estar Dios. Aquí en la mente debería estar solamente lo que nos conviene de parte de Dios. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, por esta oportunidad, maravilloso Jesús. Pedimos, Padre amado, que tú nos permitas, Señor, visualizar, Señor, cuán grande propósito tienes para nosotros, Señor Jesús. Bendice, Padre amado, a tus hijos y permítenos, Padre amoroso, mirar, Señor, la necesidad, Padre bendito, de nosotros. Padre bendito, poner nuestra mente, nuestro corazón en tu presencia, Señor, para que sea restaurada, Señor Jesús. Padre bendito, permítenos pelear esa buena batalla, Señor. Padre amado, con entendimiento, con sabiduría, Señor. Padre amado, empápanos, Señor, de tu presencia para que podamos resistir los dardos del enemigo, Señor, y podamos salir victoriosos en cada situación y cada batalla. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara la mente de todos los que van a escuchar esta palabra este día. En tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. Y vamos a continuar con este asunto que es de alta importancia. Miren, empezando, yo no sé si usted por alguna vez haya tratado de analizar sus pensamientos y de alguna manera que usted los pueda discernir si usted piensa bien o mal. Si usted piensa conforme a la voluntad de Dios o piensa conforme a lo que usted siente en su cuerpo físico. Esto es algo que deberíamos de hacer nosotros, un auto. Y les quiero decir que lugar de batalla de todo ser humano. ¿Sabe por qué? Porque los que no se han convertido precisamente están a través de la mente esclavizados a un mundo de pecado donde el enemigo los ha matado espiritualmente. A nosotros que ya nos ha resucitado el Señor, nos cambió el corazón, nos ha puesto un nuevo corazón, pero ¿sabe qué? Nosotros puede ser que tengamos los mismos pensamientos que cuando nosotros no nos habíamos entregado todavía a Cristo. Y al decir los mismos pensamientos es que las mismas reacciones todavía a nosotros nos sujeten cuando nosotros somos impactados por algunas situaciones que no nos agradan, no nos hacen sentir bien. Les quiero decir porque esto lo tenemos como, se puede decir como algo cotidiano, todos los seres humanos. Siempre que a nosotros nos impacta algo que no nos gusta, hay una reacción. Y esa reacción puede hacer que sea agradable a Dios o definitivo reprobada por Dios. Este es el problema que tenemos los seres humanos. Si ustedes miran, lo primero que hizo el enemigo con Eva fue trabajar en la mente de ella. Porque al decirle con que Dios dijo, ¿sabe qué? Estaba poniendo en duda lo que Dios había dicho y puso un nuevo pensamiento
en su mente, de tal manera que si ustedes miran después, si siguen leyendo, van a mirar que Eva, a través de esta conversación, cambió su mente. De mirar ese árbol como un árbol de respeto que Dios había dicho que no tocaran, que no comieran, lo empezó después a mirar con una codicia y ante sus ojos lo miró como un fruto bueno, dice la Escritura. Entonces ese es el problema que tenemos los seres humanos. Nosotros como personas muchas veces ni nos damos cuenta que el enemigo viene y nos pone pensamientos, y los pensamientos que nos ponen no los analizamos ni tampoco alcanzamos a discernir lo que dice la palabra, y le damos nosotros una aprobación a nuestros sentimientos o pensamientos que vienen a ocasionar sentimientos en nuestra persona. Y aquí el propósito es de que nosotros miremos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino hoy en día nuestra batalla dice que es contra principados y potestades que vagan por los aires. Y esos principados y potestades, nosotros no podemos impedir que no vaguen por los aires por encima de nosotros y que vengan y hagan nido en nuestra mente. No lo podemos impedir porque van a estar pasando, pero es que decir que sí podemos nosotros evitar que vengan y hagan una morada en nuestra mente. Eso sí podemos evitarlo, y podemos nosotros ampararnos ante la palabra de Dios de no darle la cavidad a esos pensamientos. Definitivo, nosotros tenemos que luchar por cambiar esa manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Déselo, si es para Dios, Dios lo merece. Para eso Dios tiene un propósito. Tiene una palabra que dejó establecida, y la dejó establecida para nosotros empaparnos y ser nosotros sabios en las decisiones que tomemos. Porque siempre las decisiones vienen a través del pensamiento. El hombre decide qué hacer y qué no hacer a través de lo que piensa. Y el hombre termina haciendo lo que piensa. Pero les quiero decir que qué hermoso es que nosotros sepamos discernir los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Que sepamos discernir lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Y que lo que es agradable a Dios nosotros lo cultivemos y le demos la honra y la gloria a Dios en sometimiento a la voluntad de Dios, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Amén. Pero también tenemos esa lucha que este contumaz es muy sagaz. Dice la Escritura, lo que usted y yo leímos, es que precisamente el temor y el pendiente de Dios era este. Pero dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. O sea que todavía este pendiente está en tiempo de gracia. Con astucia. Y mire, eso es el problema, que es astuto. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que lo que nos dicen que es algo que está escrito por Dios es algo que a nosotros no nos agrada y lo empezamos nosotros de alguna manera a rechazar? Porque pensamos que es algo que nos quiere molestar a nosotros. Precisamente puede ser un hermano que nos dice, hermano, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y en vez de mirar que Dios está hablándole a través de esa persona, piensa la persona muchas veces, este hermano tiene algo contra mí, porque es que está mirando mis errores. Pero le voy a decir que hermoso fuera que nosotros fuéramos sabios e inteligentes y dijéramos, Señor, gracias porque estás usando un siervo para hacerme saber que hay algo que cambiar en mi vida. Hay algo en lo que tengo que trabajar. Pero eso no va a poder ser posible si nosotros no aprendemos de Dios. A través de aprender de Dios nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente nuestro Dios pone todo en algo tan sencillo para aprender y llevar a cabo. El libro de Marcos, capítulo 12, verso 30, si usted lo mira, el Señor Jesús en tiempo de gracia, todavía no entraba la gracia, pero le estaba enseñando ya a sus discípulos, y también usted y yo estamos en un proceso de aprender. Ellos estaban en un proceso de aprender. Y les quiero decir que hubo alguien por ahí que lo trató de alguna manera de impactar para probarlo. Pero a través de la respuesta que él le dio, aprendieron también sus discípulos. A través de la respuesta que él les dio, también estas personas se dieron cuenta que estaba establecido ya por Dios, que solamente al Dios Todopoderoso tenían que alabar y glorificar y amar con toda su mente y su corazón.
Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted lea esta porción bíblica se va a dar cuenta que fue por probar a Jesús. Y les quiero decir que esta es la parte que nosotros no entendemos. Él fue probado, pero también dejó aquí establecido de qué manera nosotros podemos salir victoriosos. ¿Sabe por qué? Porque Él fue probado a la misma manera como la serpiente trató con Eva. También dice la palabra de Dios que inmediatamente que el Señor Jesús se manifestó, inmediatamente lo empezó a probar. Dice que cuando salió al desierto, después de 40 días de ayuno, dijo, bueno, pues si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Pero como nuestro Dios, Él conocía quién era este contumaz. El problema aquí está en que muchos de nosotros no sabemos quién es este contumaz. Se nos disfraza y sabe que eso nos presenta como un pensamiento agradable a nuestra mente. Espero me estén entendiendo. Y este pensamiento, ¿sabe que nosotros le damos cavidad? Y pensamos que lo que nosotros pensamos es más relevante o es más interesante que lo que Dios dejó establecido. Cuando Dios dejó establecido definitivo algo que a nosotros nos va a dar la victoria, nos va a permitir salir victoriosos en su nombre. Amén. Y lo que dice aquí la palabra de Dios, si usted lo analiza ahí en el capítulo 12 del libro de Marcos, dice, no voy a leer esta parte para irme rápido, pero dice que acercándose estos ingratos lo trataron de tentar. Amén. Y lo que dice en el verso 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Primeramente les estableció algo que todos conocemos, Dios es uno. Y si usted piensa, los pensamientos son muchos, y agradar a Dios con muchos pensamientos o pensamientos encontrados va a ser difícil. Tenemos que tener un pensamiento de verdad nosotros, de tratar de agradar a Dios en nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar. O sea, este pensamiento nos va a llevar a nosotros sujetar todos los demás pensamientos que puedan estar encontrados y equivocados en nuestra mente. Cuando nosotros ponemos en prioridad a Dios, entonces va a tomar el lugar que corresponde el Dios Todopoderoso en nuestra vida y en nuestra mente. Y lo que le dice aquí el Señor Jesús, definitivo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y les dice aquí, ¿sabe por qué? Porque se trataba de un amor que sobrepasara incluso sus deseos personales de la persona. Dice, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y les quiero decir que ese es el primer mandamiento que si usted y yo lo ponemos como fundamento en nuestra vida, sabe que nuestros pensamientos van a quedar en segundo lugar. Y va a quedar el pensamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para alabar y glorificar el nombre de Dios con obediencia. Porque esa es una manera de alabar a Dios, obedeciéndole. ¿Sabe que muchas veces usted tal vez piensa que venir y alabar aquí a Dios de esta manera es algo que le agrada a Dios? Y si le agrada a Dios, no le voy a decir que no le agrada, porque es algo que le agrada la adoración, la alabanza. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 22, verso 15 de 1 Samuel, dice que el Señor se complace tanto en los sacrificios y holocaustos y en la grosura de los carneros. Pero dice, la obediencia es mejor que todas estas cosas que pudieras ofrecerle al Señor. La obediencia es mejor todavía. Y esta obediencia de verdad se convierte en la adoración que Él espera de nosotros. Porque usted puede ser un adorador aquí, pero ser un desobediente ante Dios en donde quiera que usted anda. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que seamos unos adoradores aquí. Y si usted le alaba con sus manos, con sus pies, con sus labios, qué hermoso va a ser. Pero también que le alabe con su obediencia a Dios donde quiera que usted ande. Que glorifique a Dios obedeciéndole y respetándole y amándolo como Él merece ser amado. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déselo, si es para Dios, Él lo merece. Gracias, Cristo Jesús. Nosotros ya conocemos nuestra vida como era anteriormente. Ya tenemos nosotros conocimiento de lo que había en nuestra mente.
Como nosotros pensábamos, lo sabemos. ¿Sabe? Y Dios aquí lo explica de alguna manera y nos permite mirar que ciertamente la pasada manera de vivir dice que tiene que quedar atrás. O sea, ya nosotros tenemos que tener en nuestra mente el mirar hacia el frente para agradar al Dios que nos llamó y nos sacó de esa manera de vivir, que era una manera de vivir reprobada por Dios. Amén. En el capítulo 4 del libro de Efesios, en el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados. Quite ya esa manera de pensar que tenía en su mente cuando usted era inconverso. Porque todavía hasta la fecha, todavía algunos de nosotros puede ser que todavía tengamos algunos de los hábitos que teníamos cuando no habíamos entregado nuestra vida a Cristo. Algunos todavía, puede ser que si eran maldicientes todavía siguen siendo maldicientes. Por ahí se les sale una que otra y luego, si un hermano los oye, dice la última que me quedaba. Eso es lo que han dicho algunos, es la última que estaba allí. Pero les quiero decir que no es así la vida. Realmente dice la Escritura que nosotros tenemos que, definitivo, nosotros cambiar y mirar que nosotros tenemos que despojarnos de la pasada manera de vivir. Y déjenle voy a decir, el verso 23 es un mandamiento. Este mandamiento es algo que nosotros tenemos que mirar, que necesitamos una renovación. Un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestra manera de pensar. Esta manera de pensar no es para agradarme a mí, no es para agradarle a alguien de su semejante, es para agradarle a Dios, que es el creador de su vida, el que lo rescató, nos rescató. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Si nosotros fuimos rescatados de una mala manera de vivir, es porque Dios tiene planes de excelencia para nosotros, de victoria, de bendición, planes para que estemos una eternidad con Él. Pero imagínense, nosotros vamos a querer ir a ese lugar eterno que el Señor tiene para nosotros. Pero imagínense cómo va a ser posible que nosotros vayamos a poder entrar ahí con una mente reprobada todavía. Una mente todavía conectada a la maldad, a la desobediencia. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo no sé si usted haya puesto a pensar esto, pero es algo que nosotros debemos de poner en nuestra mente, que debemos de cambiar. Dice, si nos regresamos un poquito ahí para atrás en el verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí para nosotros nos permite de alguna manera mirar que la vida pasada de nosotros estaba reprobada ante Dios. Estaba definitivo lejos de agradar a Dios. Y nos invita a que miremos textualmente, se puede mirar, que dice, esto requiero y digo que ya, y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire cómo describe nuestro Dios la manera de pensar del ser humano cuando es de alguna manera invadida por pensamientos que no agradan a Dios. Vanidad. Vanidad de la mente. Dice así, seguimos un poquito leyendo más. Teniendo, dice, el entendimiento entembrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces aquí nos está hablando de algo que tenemos nosotros oportunidad de analizar en nosotros. Les quiero decir que Dios ciertamente lo que hizo a nosotros entrar en las aguas bautismales es perdonar nuestros pecados y borrarlos por completo. Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? En otras palabras, ¿sabe lo que Dios hizo? Despojó todo lo que había en nuestro corazón, lo sacó y puso un corazón nuevecito. Pero ¿sabe qué? La mente, Él la puede cambiar, pero eso le corresponde a usted y a mí. La mente, usted es el que la tiene que cambiar. Yo soy el que la tengo que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque un corazón limpio lo dejó nuestro Dios para que nos cuidemos que va a bajar de la mente al corazón.
¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros tenemos que administrar qué es lo que entra por aquí. Antes no teníamos el pendiente porque no conocíamos. Pero ahora, conociendo ya la palabra, tenemos que saber qué es lo que entra por nuestra mente y va a descender al corazón. Porque siempre el ser humano, antes de hacer las cosas, las piensa. Raro es el hombre que no piensa para hacer las cosas. Sería algo raro. Siempre nosotros, antes de hacer algo, lo pensamos. ¿O no les pasa eso a ustedes? Porque eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Tenemos algo en común. Nos conciernen las mismas actividades en ocasiones, en muchas cosas. Y esto pasa. ¿Sabe qué? Yo en veces pienso lo que voy a hacer y por alguna razón se me olvida lo que voy a hacer cuando voy a hacerlo. Pero después que llego tengo que hacer memoria. Yo vine a hacer aquí algo. Ya lo había pensado. ¿No les pasa a ustedes? Tal vez nomás a mí. Y después tengo que regresar hasta donde empecé a pensar. Y allí me vuelvo a acordar. Ya sé que aquí lo que fui a hacer allá. Así me pasa. Entonces quiere decir que la mente, antes de hacer las cosas, las tiene que pensar el hombre. Ahora le puedo decir, deberíamos de mirar qué es lo que hay en nuestros pensamientos, porque sabe que el enemigo es astuto. Y lo que ha hecho en el ser humano es que a través del pensamiento lo hace otra vez prisionero y vuelve a contaminar su corazón. Muchos de los hijos de Dios, por causa de tener una mente corrompida, han dejado el camino de Dios. Por mucho tiempo hemos vivido este tipo de situaciones. Hay personas que vienen y se entregan y tienen un deseo de verdad de servirle a Dios, pero cuando entran a las aguas bautismales y salen, están y se sienten que están tocando la gloria. Pero al paso de los días, como dejan los mismos pensamientos en su mente, llegan a ser otra vez cautivos de lo mismo que antes ellos participaban, vuelven a participar. Imagínense lo que Dios hace, limpia ese corazón. Pero dice la palabra de Dios que cuando la casa está limpia, después, si era un chamuco el que traía, después otros 6 vienen para atrás. Y ahora van a ser 7 los que van a andar cargando ahí. Si con uno andaba todo loco, imagínense ahora con 7. Imagínense solamente. ¿Y sabe qué? Lo que el enemigo quiere es que no le resplandezca la luz de la palabra, no le resplandezca la verdad de Cristo en su corazón y en su mente. Pero usted y yo estamos aquí para aprender de Dios y recibir de Dios para alabanza y gloria de su nombre. Déselo, si es para Dios, Él lo merece. Les quiero decir que Dios siempre ha hecho cosas maravillosas en el ser humano. Y nosotros en ocasiones no las alcanzamos a mirar como lo que son. Las miramos como algo coincidencial. Pero les quiero decir que cada día que pasa y que nosotros estamos en el camino de Dios, es una victoria que Dios nos da. No porque la merezcamos, sino porque su compasión es tan grande. Y estamos llenos de errores, pero ¿sabe qué nos permite todavía caminar en ese camino de salvación? Pero ¿sabe qué? Es tiempo de despojarnos nosotros de todo eso. Capítulo 12 del libro de Hebreos nos dice que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado. La mente ocasiona pecado a nuestro ser. Dice la Escritura, ahora estamos en una etapa de gracia donde el hombre ya no necesita participar muchas veces de lo que piensa, sino que solamente con pensarlo ya participó de pecado. Estamos hablando de un problema mucho mayor que en tiempo de ley. En tiempo de ley era cuando el hombre participaba de las desobediencias a Dios. En este tiempo de gracia, solamente con nosotros anidar esos pensamientos y pensarlos, ya pecamos. Imagínense el enemigo lo que está haciendo con multitud de gente que no tiene pendiente y no está al pendiente de pelear esa buena batalla. La mente es algo que el enemigo está buscando siempre cautivar en el ser humano. Por eso este tema, nuestro entendimiento debe ser renovado. Dios quiere restaurar nuestra mente. Ya restauró nuestro corazón, pero ahora nuestra mente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Al sea la honra y la gloria por siempre. Yo les ponía una comparación ese domingo que pasó y les dije, imagínense nada más. Hoy en día la ciencia se ha aumentado tanto que ya a los motores del carro ya le pusieron allí una computadora. Anteriormente era el motor de carro y solamente era el motor, carburador y una parte que se llamaba bobina. Y sabe que con eso funcionaba el motor.
Hoy en día la ciencia va hacia adelante. Ya al motor le pusieron un cerebro. La computadora es un cerebro. Pero miren, una comparación que yo ponía, dice, imagínense solamente, hay carros tan hermosos, tan bonitos, y con un motor nuevecito. Pero si la computadora la tienen dañada, ¿sabe qué? No funciona el carro. ¿Qué les quiero decir aquí? Dios nos hizo hermosos a todos nosotros. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios no es cualquier cosa, hermano, es de lo mejor, lo más hermoso de lo hermoso que pudiera el hombre imaginarse. Pero imagínense, personas hermosas que Dios ha criado y ha formado y ha hecho, con una mente corrompida, echada a perder, una computadora mental que está echada a perder, que no funciona bien. ¿Sabe lo que está haciendo? Está destruyendo el corazón del ser humano. Dios ha hecho algo sobrenatural para nosotros, rescatarnos de la muerte, porque eso fue lo que hizo. En otras palabras, hizo una restauración de estar muertos a darnos vida. Pero ahora, imagínense, nos dio vida y restauró nuestro corazón. Nos puso un hálito de vida ahí otra vez para que nosotros palpitáramos en el término espiritual. Pero con una mente corrompida, imagínense cómo va a funcionar esa vida. Cuando nosotros tenemos un trabajo que Dios nos ha encomendado, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, pero nosotros nos ocupamos más en los pensamientos que tenemos que en el trabajo que Dios nos demandó. Dice, ya ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. O sea, nos está hablando de un principio y un fin. La palabra de Dios para nosotros nos pone un fin maravilloso. ¿Sabe qué? Porque es una eternidad con Cristo Jesús. Para todo aquel que ha alcanzado la gracia, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En el libro de Tito, hermanos, capítulo 1, en el verso 15 y 16, dice así, porque aquí no se crea, pero sabe que sí hay personas que han cuidado su mente. Y hay personas que también están al pendiente qué es lo que llega a su mente. Y le voy a decir, yo no sé si ustedes pudieran mirar que ahí llegan buitres a su mente y el hombre los anida allí. ¿Y sabe qué? Y empieza a pensar en carroña, en cosas muertas, una mente de buitre. Yo les hablé la otra vez, imagínense solamente, los buitres no pueden mirar las cosas vivas, solamente las muertas. Y un hombre con una mente reprobada, lo que mira son las cosas muertas. Va a mirar todo lo que mira con sus ojos solamente y lo va a mirar. Y ante sus ojos lo mira hermoso, pero ¿sabe qué? Mira puras cosas muertas. Porque sabe que están solamente camuflajeadas. El ser humano sin Dios es algo tremendo, hermanos. Pero el hombre en manos de Dios es algo maravilloso, algo hermoso. Amén. Déselo si es para Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice la escritura aquí, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos. Tito, capítulo 1, verso 15. Dice, mas para los corrompidos e incrédulos, dice, nada les es puro, pues hasta su mente, miren, y su conciencia está corrompidas. Para los puros todas las cosas son puras. Miren, precisamente ese es el punto que de alguna manera pueden mirar. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo tiene una expresión ahí en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13. Estaba pasando por situaciones tan difíciles él. Un cuerpo maltratado por servir a Dios. Un cuerpo afligido por ser obediente a Dios. Y ¿sabe lo que él estuvo dispuesto a transmitirnos a nosotros? Él dice, he estado acostumbrado a tenerlo todo, como también ahora a no tener nada. Y ¿sabe qué? Nos hace saber que él estaba contento en esa posición, porque lo más importante para él era que Dios estaba en él. Y él tenía su mente conectada al Creador de su vida. Por eso es que no le importaba lo que vivía.
siendo obediente a Dios era agradable. Todo lo que vivía era para honrar y glorificar a Dios. Aún en su estado de martirio, era honra y gloria para su Creador. Imagínense, nosotros aquí no hemos sufrido ni un tipo de situaciones críticas por el amor a Cristo, porque nadie nos aflige todavía. Pero aquí hay cosas tan pequeñas que corrompen nuestra mente, que las pensamos como que son aflicciones, como que nos martiriza el recibir la verdad de Dios o la mentira de Dios. ¿Qué es lo que nos martiriza? ¿La verdad o la mentira? Es decir que, ¿sabe qué? Son impactados por la verdad y se sienten martirizados en su mente y en su corazón. Esto es algo que no es aceptado por Dios. Les quiero decir, esto quiere decir que hay una mente corrompida que se tiene que restaurar. Y la peor de las cosas es que el hombre es el que tiene que luchar por esa restauración. ¿Sabe por qué? Porque usted es el que tiene que poner límites en su mente. ¿Sabe qué? La mente es como estar al aire y ¿sabe qué? Van a volar potestades y principados por encima de usted, pero usted va a tener que tener pendiente de que esos principados y potestades no vengan y aniden ni tomen parte de su mente. No tiene ni puertas ni ventanas su pensamiento, pero sí va a tener una barrera donde usted va a tener que tener pendiente qué es lo que entra y lo que no entra en esa mente. Y también qué es lo que va a salir de su persona a través de lo que está en su mente. Porque ¿sabe qué? Nosotros, si tenemos una mente para agradar a Cristo, no nos va a importar la situación. Vamos a tener ese fundamento de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que esto es lo que pasa con una mente corrompida. Vamos a fracasar. Hay muchas cosas que nosotros vamos a poder mirar que realmente nuestro Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Es imposible hacerlo sin Dios. Es imposible hacerlo si nosotros no nos empapamos de la palabra de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el agradar a Dios en todo tiempo y en toda situación. No solamente cuando todo va bien. Alguien hizo un corito ahí para Dios. Dice, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Pero hay otro corito que dice también que no importa la situación que nosotros vivamos, nosotros tenemos que seguir siéndole fiel a Dios. Y les quiero decir que esta es una de las cosas que tal vez usted y yo tenemos que tener en nuestra mente. Señor, no me está yendo bien lo que pienso, lo que hago, pero tú mereces esa honra y ese respeto y esa reverencia, esa obediencia. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Déselo al Señor si se lo va a dar. Aleluya. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, hermanos, tenemos algo muy especial para que nosotros entendamos. El hombre va a poder ir regenerando su mente a través de su entendimiento. Esta palabra, restaurar su mente, es una necesidad. Miren, dice la Escritura que cuando el hombre cree y se bautiza, recibe un ministerio. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, dice, en el capítulo 16, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creyeren. O sea, las señales que van a seguir a los que creen es que van a empezar a dar testimonio de en quién creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que allí recibimos un ministerio. ¿Sabe que si tenemos que orar? Y piense esto, porque si en su nombre van a echar fuera demonios, en su nombre también van a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de reprender principados y potestades que vagan por encima de nosotros. Y vamos a tener la oportunidad de nosotros siempre estar en un lugar de victoria en Cristo Jesús. Amén. Y empieza aquí el libro de Corintios, el 2 Corintios capítulo 4, dice, por lo cual dice, teniendo nosotros ese ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso,
no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. El verso 4, mire lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que quiere hacer el enemigo: cegar el entendimiento del ser humano. Lo mismo que se está tratando allá en el principio, lo que hizo en el principio con Tomás fue cegar el entendimiento de Adán y Eva. Después que les cegó el entendimiento, ¿sabes qué? Les invitó a participar de cosas que iban a conllevarlos a una desobediencia al Creador de su vida. Y eso es lo que hace también el enemigo aquí. Pero nosotros somos invitados, si recibimos un ministerio tan grande. No es cualquier ministerio. Si usted creyó en el Dios Todopoderoso, que es Cristo Jesús, y fue bautizado, sabe que usted recibió un ministerio que tiene potestad sobre todo principado y potestad, para alabanza y gloria de su nombre. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Vamos a brincarnos al verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este Dios que resplandeció es el que quiere tomar dirección de nuestra mente y de nuestra vida. Pero va a ser imposible que este Dios que lo crió a usted y a mí tome esa dirección de nuestra mente cuando nosotros no le queremos entregar nuestra voluntad a Dios. Porque la mente se trata de en sí estar de acuerdo que la mente ocasiona una voluntad y es propia. Y es el agradar a Dios o no agradar a Dios. El satisfacer sus deseos y sus pensamientos o satisfacer a nuestro Dios que tiene un propósito para nosotros. Ahora, esto nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si usted quiere agradar a Dios, va a tener que negarse a sí mismo. Va a tener que, definitivo, saber contra quién está peleando. Nosotros les voy a decir que ciertamente éramos enemigos de Dios, hermanos. Antes de entregar a nuestra vida a Cristo éramos enemigos de Dios. Y aún en esa condición de enemigos, Él nos amó. Aún en esa condición de enemigos, sabiendo lo que había en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nos buscó y nos ofreció el medio de salvación a través del bautismo en su nombre. Algo maravilloso pasó, amén. Déselo si es para Dios. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 21. Ciertamente hay muchas escrituras que no voy a alcanzar a leer. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si usted mira lo que Dios hizo, aún en el estado de enemigo de Dios, Dios nos reconcilió. Dios limpió nuestro corazón y nos dejó la oportunidad a nosotros de poder nosotros elegir limpiar nuestra mente o seguir con esos pensamientos. Este día yo no sé si usted quiera ser libre de todas esas cosas que nos ha llevado incluso a fracasar por lo que pensamos. Les quiero decir que ha habido cosas que han pasado aquí entre nosotros, y les quiero decir que por el pensamiento de nosotros hemos fracasado con Dios, y aún entre la familia de Cristo hemos quedado incluso mal. Ha pasado estas cosas. O sea, que si nosotros siempre anduviéramos con una mente conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe que nosotros no tendríamos necesidad de pasar por situaciones y pruebas y luchas que tenemos que pasar muchas veces por la desobediencia? Miren, queremos ser libres, nos vamos a ir al punto porque ya vamos a terminar. Queremos ser libres de todo este tipo de situación que oprime al ser humano en la mente. Dice la Escritura:
Y esto es un ejemplo para nosotros. El capítulo 1 del libro de Salmos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Miren, aquí está la clave. Sino que en la ley del Señor medita. Entonces aquí lo que nosotros podemos mirar, que la meditación en la mente de día y de noche en el Señor a nosotros nos va a dar el privilegio de estar nosotros en una continua conexión con Dios. Dice, sino que en su ley medita de día y de noche, y luego ahí trae resultados. Será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser libre de todo eso? Eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Dios habló con Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Él le dijo directamente, ¿sabe por qué? Porque sabía que sin esfuerzo iba a fracasar. Se trataba de esforzarse. Y se trataba también de esa palabra guardarla en su mente. ¿Sabe qué? Aquí está el secreto. Si usted medita en la palabra de Dios, no va a haber tiempo para malos pensamientos. No va a haber tiempo para que usted le dé cavidad al enemigo. No va a poder hacer nido el enemigo en su mente. Sino que, ¿sabe qué? La misma palabra usted le va a dar la oportunidad de mirar que contumaz ni se le va a poder acercar. Porque dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dirá el Señor: castillo mío, esperanza mía, en Él confiaré. Dice: y Él te librará del lazo del cazador. Dice que el enemigo aquí, como dice la Escritura en el libro de Pedro, dice que anda como león rugiente viendo a ver a quién se puede devorar. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos al Todopoderoso en nosotros, el enemigo ni se puede acercar, porque está rodeado a través de la bendición de el Dios Todopoderoso que damos nosotros, blindados del enemigo. Además, también nuestro Dios nos encarga. Capítulo 6 del libro de Efesios, nomás les digo, ahora se lo voy a parafrasear. Dice que tenemos que tener una vestidura, y esta vestidura requiere de un armamento en nuestro cuerpo, en nuestra persona. Y ahí nos habla de un escudo. Y también nos habla de una espada. ¿Y de qué otra cosa nos habla? A ver si saben. El yelmo, eso. Miren, yo creo, no sé si ustedes entienden lo que es el yelmo, pero el yelmo es un casco. El cual, ¿sabe qué? Este casco es para que nosotros, precisamente, los dardos que nos avienta el enemigo no nos lleguen a la mente, pero tenemos que estar revestidos del poder de Dios. Habitar bajo la sombra del Altísimo no es cualquier cosa, es traer nosotros el yelmo puesto en nosotros. Es un yelmo que a nosotros nos va a dar la victoria. ¿Sabe por qué? Porque a través del yelmo nosotros vamos a tener la oportunidad de nosotros no recibir el impacto en nuestra mente. Pero también dice que tenemos que traer la espada. La espada es para nosotros contraatacar, que es la palabra de Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Voy rápidamente aquí. El libro de los Salmos a nosotros nos permite mirar que el salmista, los salmos nos dan testimonio de cosas maravillosas que Dios hizo. Y la incitación a meditar en la palabra de Dios. Les quiero decir que cuando vemos el Salmo 77, verso 12, nos vamos al punto, dice, el salmista aquí, él declara y él dice, directamente dice que él va a meditar. ¿Sabe por qué? Porque meditar en la palabra de Dios es nosotros recibir la sabiduría y el entendimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que del principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Nosotros vamos a estar listos para la batalla que tenemos que pelear. Y lo que dice aquí el salmista dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Y luego pregunta ahí, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Es una pregunta que él hace. El mismo salmista dice, ¿y qué Dios es tan grande como tú, Señor? Ninguno. No hay ninguno como tú. Eres el Dios Todopoderoso. Me voy a ir rápidamente. En el Salmo 119, verso 14 y 15 me dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que
de todas riquezas, dice el salmista, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sabe qué? Esta es la parte, usted, mire, quiere ser libre de todos esos malos pensamientos, medite en la palabra de Dios. Atesore la palabra de Dios en su mente. Llénese de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que donde está el Señor no cabe el enemigo. ¿Sabe qué? Tenemos testimonio que con Tomás siempre ha ido y asomar las narices, incluso aquí se ha metido. Y sabe que las mentes distraídas aquí las hace cautivas, hermanos. Hay jóvenes que, ¿sabe qué? En vez de estar poniendo atención a las cosas de Dios, están bien conectados y están testeando algunos. ¿Dónde está su mente? Ni se dan cuenta que el enemigo los trae esclavizados. ¿Cómo van a poder crecer y cómo van a poder ser útiles para la obra de Dios cuando tienen una mente cauterizada, que ni siquiera tienen respeto para la palabra de Dios? No saben ni en qué lugar están. Y no nomás los jóvenes, también algunos adultos los he mirado que están metidos en el teléfono. Para todo hay tiempo. Ciertamente, si usted estuviera repartiendo y este mensaje, que le llegue a mi hermano que está allá, mi hermana que está allá, a las personas que lleguen hasta otro país, pero que fuera eso en realidad. Que anhelara usted que esta palabra fuera de impacto para la mente de alguien por ahí. Qué hermoso fuera. Pero anda muchas veces testeándole incluso a la novia, a la amiga, al amigo. Una irreverencia aquí en el altar de Dios. ¿Y sabe qué? Y luego nos hacemos de oídos sordos, como que no oímos. Hasta cerramos los ojos para que nos vean que estamos dormidos. ¿Sabe qué? Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Dice el Salmo 119, verso 48, me voy a brincar ahí, dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos y que amé, y me deteneré en tus estatutos. El Señor le está dando la oportunidad a todos. Mire lo que le dijo una vez más. Me voy a cerrar aquí porque todavía hay muchas escrituras que voy a dejar para después. Cuando Dios trató con Josué, le estaba dando una comisión de dirigir un pueblo. Usted ni sabe, pero ustedes que están aquí, muchos de los jóvenes que todavía ni se casan, ahí hay un pueblo y ni se dan cuenta. Son generaciones que van a salir y no sabemos cuántas más Dios vaya a permitir que salgan de usted. Es un pueblo. Pero ¿sabe qué? Con esa mente corrompida, ¿usted cree que va a dirigir un pueblo si no se puede dirigir ni usted mismo? A Josué le digo: mira, que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Porque tenía que confrontar ciertas cosas, y lo primero era que tenía que confrontar lo que él estaba pensando, porque enfrente de él había unos eran países que tenía que luchar contra ellos. Eran guerras que tenían que entrar en batallas. 7 naciones estaban ahí. Esas 7 naciones tenía que confrontarlas. ¿Sabe que aquí no sabemos cuántos demonios tenemos que confrontar? Pero tenemos que confrontar principados y potestades. Y luego lo que le dijo el Señor: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oiga, primeramente de su boca. Que tenía que hablar, porque tenía que enseñar. Pero después lo otro que viene ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche ya entra la meditación, meditarás en él. Y no era nomás para meditar, sino era para que guardara y hiciera conforme a lo que en ese libro estaba escrito. Y le hace saber, dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. La mente del hombre sin Dios es un campo de batalla donde el enemigo está ganando. La peor de las cosas, ¿sabe qué? Que nosotros muchas veces aquí nos dicen que sí, pero ¿sabe qué? Siguen con el mismo modelo de mente que han tenido siempre. Les voy a invitar que si usted gusta venir aquí al altar, venga, pero no venga con esa mente.
o tratando de imponer que se quede esos pensamientos en su mente, venga y póngase delante de la presencia de Dios y dígale: Señor, cambia mi manera de pensar para que pueda cambiar mi manera de vivir. Vamos a invitarles, vamos a orar todos juntos y después nos vamos a despedir de este lugar. Nos invitamos, vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias primeramente por la oportunidad de estar en este lugar.